Jerez Aravena. Él es médico cirujano de la Universidad de Concepción, diplomado en Administración de Instituciones de Salud de la Universidad de Chile, diplomado en Gerencia en Políticas Públicas, diplomado en Alta Dirección de Hospitales de Mayor Complejidad de la Universidad de Chile, exdirector del Hospital Las Higueras de Talcahuano entre los periodos 2007 y 2015 y exdirector de Salud Municipal de la ilustre Municipalidad de Talcahuano en el periodo 1990-2006. Así que le agradecemos al doctor Jerez por acompañarnos esta noche y bienvenido para participar en esta actividad. Muchas gracias, Iván. Entonces, sin más que agregar, tiene alrededor de 30 minutos. Doctor Alfredo Jerez puede comenzar. Muy bien, muchas gracias. Primero, agradecer a la corporación Lorenzo Arenas Olivos la invitación para hacer una presentación de este tipo. He tratado de recoger la información más nueva que hay. La idea es entregar algunas nociones sobre los virus, algunas nociones sobre lo que llamamos pandemias, epidemias, ver lo que hoy día tenemos con el tema del coronavirus, con este coronavirus, porque los coronavirus son muchos, ver lo que sabemos de él, las propuestas que se han hecho en cuanto al tratamiento, y el tema de las vacunas, más o menos tener alguna idea de cómo estamos en el desarrollo de estas vacunas. Voy a poner una presentación. Ahí. Bien, eso ya es la presentación del expositor que ya lo hizo nuestro amigo Iván. ¿Qué son los virus? Para Peter Medawar, médico que obtuvo el premio Nobel en 1960, él decía que los virus eran un conjunto de malas noticias envueltas en proteínas. Los virus son microorganismos compuestos por material genético, ADN o ARN, encapsulado en una envoltura de proteínas que se conoce como cápside. Se dice que están al límite de lo que podría considerarse un ser vivo, porque necesitan de otra célula, de otro ser vivo para poder vivir, pudiendo ser la célula de un animal, de un ave, una planta o una bacteria. Los virus son agentes infecciosos 100 veces más pequeños que una célula. Por eso, solo pueden observarse a través del microscopio electrónico. La palabra procede del latín virus, que significa toxina o veneno. ¿Cuántos tipos de virus existen? Existen millones de tipos de virus, que tienen distintas formas y afectan a diferentes especies y tipos de células, por lo que pueden producir diferentes enfermedades. Por ejemplo, en el ser humano, el virus de la polio afecta el sistema nervioso, el virus de la hepatitis, el hígado, el rinovirus, el sistema respiratorio alto, el coronavirus afecta el sistema respiratorio alto y bajo, y otros como el VIH puede tener afectación multiorgánica. Al parecer también el nuevo coronavirus, especialmente en los estadios de alta gravedad, también puede producir fallas multiorgánicas. ¿Los virus son células? Los virus no son células, porque no tienen citoplasma, ni ribosomas, ni mitocondrias, ni núcleo, elementos necesarios para formar una célula. Por eso, no se pueden multiplicar por sí solos y necesitan infectar la célula de otro organismo para poder hacerlo. ¿Cómo se contagian los virus? Los virus se contagian por contacto directo, a través de fluidos corporales como la sangre, la saliva, las secreciones bronquiales, el semen, o excreciones como la orina y las heces. También pueden infectarse a las personas al tocar objetos, superficies o animales infectados. Por eso, en caso de epidemias, es muy importante mantener un alto grado de higiene.
Eso en cuanto a algunas nociones sobre lo que son los virus en general. Ahora, ¿qué es un brote epidémico? Es la aparición de dos o más casos de una misma enfermedad asociados en el mismo tiempo, en el mismo lugar y en las mismas personas. O cuando aparece una enfermedad, problema o riesgo para la salud en una zona donde hasta ese entonces estaba libre de ella. También se denomina a cualquier proceso relevante de intoxicación aguda colectiva, imputable a una causa accidental, manipulación o consumo. Ahora bien, ¿qué es una epidemia? La epidemia es la aparición en una comunidad o región definida de casos de una enfermedad con una frecuencia que claramente sobrepasa la incidencia normal prevista en ese lugar. El número de casos que indica la existencia de una epidemia varía según el agente infeccioso, las dimensiones y el tipo de la población expuesta, su experiencia previa o la falta de exposición a la enfermedad, así como la época y el lugar donde se presenta. ¿Qué es una pandemia? La pandemia es la afectación de una enfermedad infecciosa en grandes territorios y comunidades. Para que se declare el estado de pandemia, se tienen que cumplir dos criterios: que la epidemia afecte a más de un continente y que los casos de cada país ya no sean solo importados, o sea, no sean solo de personas que trajeron la enfermedad, sino provocados por transmisión comunitaria. Es decir, que se transmita en la comunidad, en las personas que viven en esa comunidad. ¿Y qué es una endemia? Una endemia es un término que denota la presencia habitual de una enfermedad o un agente infeccioso en una determinada zona geográfica o grupo de población. Es la prevalencia habitual de una enfermedad determinada en una zona o región. Bien, vayamos a lo que a todos parece que más nos interesa, que es la pandemia por el coronavirus. Los coronavirus son viejos conocidos. Los coronavirus son una extensa y antigua familia de virus y el SARS-CoV-2 es la última incorporación, el que produce la enfermedad denominada COVID-19. Se llaman coronavirus porque la superficie del virus tiene puntas en forma de corona. Tanto el nuevo virus como la enfermedad COVID-19 eran desconocidas antes de que estallara el brote de Wuhan en diciembre del 2019, lo que sin duda complica a la autoridad sanitaria y a los sistemas sanitarios en su conjunto para el control y tratamiento de este virus. Lamentablemente, el aprendizaje ha sido lento y complejo, lo que ha provocado en la comunidad a veces desconcierto ante indicaciones o recomendaciones que cambian o se corrigen permanentemente. Ese es el gran problema de los virus que aparecen como virus nuevos, porque son desconocidos, no sabemos cómo actúan y vamos aprendiendo sobre la marcha. Y por eso que ustedes pueden ver a veces que cambian las indicaciones, un día se dice una cosa, otro día se dice otra, un día se dice que un medicamento sí sirve, otro día se dice que ya no sirve. Y es porque esto se va haciendo experiencia en la medida que el virus está en la comunidad y la gente que trabaja especialmente en los sistemas sanitarios pueden ir descubriendo a través de la clínica, o los científicos a través de las estadísticas y el desarrollo de la enfermedad, vamos aprendiendo de cómo combatirlo mejor. Les presento el coronavirus. Este es el coronavirus con su cápside. Lo que ustedes ven al centro es la parte donde está la parte genética, en este caso ARN, su cápsula de proteínas, cápside, y las espigas o spike, que son también proteínas, pero ahí es donde, ese es el punto donde ellos se acoplan a nuestras células, como vamos a ver un poquito más adelante en otro diagrama. Este mismo es. ¿Cómo se reproduce el coronavirus? El coronavirus lo primero que hace es decir a un receptor, hay un receptor en la célula, y el spike es el receptor AC2, que es una proteína, que es donde el virus se asienta sobre la célula, ingresa a la célula y deja su ARN dentro de la célula.
Una vez dice acoplado a la célula, el virus introduce su ARN y es una forma como que hace tonta a la célula. Le indica que ese ARN, la célula entiende que ese ARN le corresponde a ella, que es de ella. Y es por eso que crea millones de copias iguales de ese ARN y de esa forma este virus se puede multiplicar. La cantidad de virus que puede crear en la multiplicación que se hace en una célula va entre 10.000 y 100.000 copias. Es decir, es bastante hábil el virus. De esta forma, les muestro esto lo del coronavirus, pero todos los virus más o menos hacen exactamente lo mismo. ¿Qué sabemos hoy de este nuevo virus? Primero, que tiene un origen animal desconocido. El SARS-CoV-2 es de origen animal, aunque en ninguna especie se ha encontrado un coronavirus idéntico o muy similar. Algunas especies de murciélagos y del pangolín malayo, usado como alimento y en medicina tradicional china, que son reservorios de virus bastante parecidos, pero los murciélagos estaban hibernando en China en diciembre de 2019, cuando se detectaron los primeros casos en humanos. ¿Cuál es su estructura? Los virólogos chinos descifraron la información genética del patógeno en un tiempo récord. El 21 de enero del 2020 publicaron la estructura del fenómeno y 3 días después una descripción detallada del virus. Esto permitió a médicos y microbiólogos de todo el mundo comenzar a tratar de desarrollar medicamentos y vacunas. También conocemos las típicas proteínas espiga, la AC2 que les mostraba adelante, ubicadas en su superficie y que son cruciales para la conexión con la célula anfitriona. Por tanto, gran parte del desarrollo de medicamentos y vacunas se centra en el bloqueo de esta proteína. También sabemos cómo detectar el COVID-19. El diagnóstico de esta enfermedad COVID-19 se lleva a cabo detectando la ARN o las proteínas del virus SARS-CoV-2. Se hacen a través de la PCR en secreciones respiratorias, o bien los anticuerpos desarrollados por el paciente tras ser infectado, que son las inmunoglobulinas M o la inmunoglobulina G, que son las que más frecuentemente aparecen en sangre. También conocemos la forma y los medios de transmisión del virus. El contagio más frecuente es a través de la gotita de Flügge y se produce por contacto cercano, a menos de 2 metros. Se dice 1 metro. Se ha demostrado de que una persona que tose o estornuda puede lanzar gotitas de Flügge bastante más allá de 1 metro. A menos de 2 metros de una persona con síntomas respiratorios, con tos o estornudos. También se puede producir transmisión a través de vómitos en el entorno inmediato de una persona infectada o de forma indirecta por contacto con superficies que se encuentren en su entorno inmediato con objetos o con objetos que haya utilizado la persona infectada. Por eso aquí, por ejemplo, no es conveniente utilizar los mismos utensilios de comida, no usar la misma pipeta donde se toma una bebida, en fin. Tratar de tener cosas personales para eso. Clasificación de acuerdo a la clínica conocida. También es algo que hoy día se conoce. Yo diría, yo tengo una diferencia en cuanto a que se diga que son 6 tipos de virus. Yo creo que, porque aquí se toma en cuenta solamente la clínica, y se categorizaron 6 tipos de pacientes, de cómo se presenta la enfermedad de acuerdo a los síntomas. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero lo que no se considera es la calidad del huésped. No es lo mismo que una persona se contagie del COVID o del SARS-CoV-2, una persona de 30 años sana, que se contagie una persona de 60 años diabética e hipertensa. Son condiciones distintas. Pero aún así, desde el punto de vista de esta clasificación clínica, parece muy adecuado, porque de acuerdo al comportamiento clínico de ese paciente, independiente de la calidad de huésped que sea, la clínica nos va a decir si esa persona va a necesitar tratamientos de soporte vital que sean más intensivos.
Aquí están los 6 tipos de COVID-19 y los síntomas de acuerdo al estudio que hicieron, que se realizó los científicos británicos del King's College de Londres. Gripe sin fiebre, dolor de cabeza, pérdida del olfato, dolores musculares, tos, dolor de garganta, dolor en el pecho. Esto es lo que presenta casi la mayoría de las personas que tienen sintomatología de la enfermedad COVID-19. Un segundo grupo le llamaron gripe sin fiebre, dolor de cabeza, pérdida de olfato, tos, dolor de garganta, ronquera, y se suma la fiebre y la pérdida de apetito. Ustedes se fijan que en el primer grupo no hay fiebre. No hay fiebre, es un resfrío común y corriente. Después están los que vienen con síntomas gastrointestinales, que se suma a lo anterior, al dolor de cabeza, a la pérdida de olfato, pérdida del apetito, se le suma la diarrea. Dolor de garganta, dolor en el pecho, y habitualmente no tienen tos. Estos son los 3 grupos, yo diría, entre leve y moderado. Después viene un nivel 1 que es severo, con dolor de cabeza, pérdida de olfato, tos, fiebre, ronquera, dolor en el pecho, y ya aparece la fatiga. La persona que no tiene ganas de hacer absolutamente nada. El nivel 2, que es severo, dolor de cabeza, pérdida de olfato, pérdida del apetito, tos, fiebre, ronquera, dolor de garganta, dolor de pecho, fatiga, y aparece la confusión. Y además con muchos dolores musculares. Estas personas ya son personas que hay que ir pensando que van a desarrollar un COVID-19 grave, que van a necesitar un mayor apoyo seguramente con respirador, con hospitalización de alto nivel de complejidad. Y por supuesto el nivel 3, que es el más grave, tiene de todo, tiene lo abdominal y lo respiratorio, y a todo lo anterior, a lo que ya habíamos mencionado, se le suma la dificultad para respirar, la diarrea y el dolor abdominal. Como les digo, esta clasificación, ellos hablan de 6 tipos de virus. Yo diría que podría ser el mismo virus, pero la posibilidad que tiene una persona joven de defenderse del virus es mayor que una persona de más edad. Y con patologías concomitantes, o sea, con patologías especialmente que de alguna forma dañen su sistema inmunológico. ¿Qué otras cosas sabemos? Sabemos que no todas las personas fallecen por causa respiratoria. Hay lo primero que hubo y que a los chinos les llamó la atención, un médico, el que descubrió esto, al final falleció, contagiado también con el virus. A él le llamaba la atención que habían unas neumonias que eran muy raras. Y la causa de muerte inicial siempre se identificó como la neumonía. Pero en la medida que esto fue avanzando, se aprendió que la causa de muerte en casos no determinados por la falta de necropsias, porque se pidió que no se hicieran necropsias por el riesgo de contagio, pudo ser la coagulación intravascular diseminada. Y esto fue demostrado por patólogos italianos que, contraviniendo todas las normas que se habían dado, ellos decidieron igual hacer necropsias. Por lo tanto, hoy día sabemos que no todos los pacientes hacen problemas solo respiratorios en la etapa de mayor gravedad, sino que también pueden tener este síndrome de coagulación intravascular diseminada, que el tratamiento es totalmente distinto. Es decir, a un paciente con esta patología, a quien le ponemos un respirador, estamos perdiendo el tiempo. Bueno, que en los casos graves, otra cosa que sabemos, que en los casos graves hay afectación multiorgánica, que no solo se afecta el sistema respiratorio, hay afectación de los riñones, hay afectación del corazón, que tiene un periodo de incubación entre 2 y 7 días, pero que en algunos casos podría llegar hasta los 14 días. Por eso que a veces hay que tener cuidado con esto de las cuarentenas de 14 días, porque puede que en esa persona, son casos, digamos, excepcionales, pero puede llegar a tener un periodo de incubación hasta de 14 días. Que no existe evidencia contundente de algún tratamiento medicamentoso eficiente para la COVID-19. Hoy día se han probado
muchas cosas, pero ninguna ha tenido una evidencia contundente que efectivamente sea eficiente en el tratamiento del COVID-19. Y también sabemos que el ozono, el dióxido de cloro y el peróxido de hidrógeno, que es nuestra agua oxigenada, pueden tener efectos sobre el virus en la prevención del contagio, pero no en los pacientes ya infectados. El paciente que se infectó, usted ha escuchado seguramente que el dióxido de cloro lo están utilizando en varios países, México, Bolivia. La verdad que hasta el minuto no hay ninguna evidencia que tenga algún efecto benéfico sobre las personas infectadas. En la prevención, evidente que sí sirven. Sirven en limpiar los lugares donde hacemos la comida, el ozono sirve mucho para los lugares públicos, peluquerías, tiendas. Además que en el caso del ozono es bastante complicado porque tienen que tener unos motorcitos especiales. Bueno, ustedes han visto en algunos países, el país desarrollado, que desinfectaban calles y lugares extensos. Con eso que andan esos señores con unas bombitas que tienen un cañón así y que tiran una cantidad así como spray. Bien. Ya, aquí quedamos. Bueno, ahí quedamos. Quedamos en el tratamiento ahora. Hasta donde llegamos es lo que sabemos hoy día de lo que está pasando, lo que sabemos del virus en realidad. ¿Qué es lo que hay en cuanto al tratamiento del COVID-19? El tratamiento fundamentalmente es de soporte vital. Al principio de la pandemia, muchos pacientes con cursos graves de la enfermedad recibieron respiración artificial en una etapa temprana y sin embargo fallecieron de todos modos. Mientras tanto, los médicos de cuidados intensivos se distancian de la ventilación estándar porque los broncopulmonares opinan que la respiración artificial bajo sobrepresión puede producir más daño que beneficio. Mientras los pacientes puedan respirar por sí mismos, deben recibir oxígeno sin estar conectados a un respirador. La intubación es ahora una opción solo cuando no existe otra alternativa. En algunos casos, cuando los riñones están gravemente dañados por COVID-19, la diálisis también es necesaria. El tratamiento intensivo ahora también tiene en cuenta los otros órganos dañados. Tratamientos medicamentosos. Hasta ahora no hay medicamentos con efectos convincentes. No hay ninguna evidencia que respalde el uso de algunos medicamentos. El único fármaco que hasta ahora ha demostrado algún efecto en el curso de la enfermedad es el Remdesivir, que es un antiviral. Acorta el proceso de recuperación por unos pocos días en los pacientes que reciben oxígeno, pero no mejora su probabilidad de supervivencia. También se han utilizado medicamentos ya existentes, entre ellos figuran la dexametasona, que es un esteroide de gran poder antiinflamatorio, el Avifavir, inhibidor de la polimerasa del ARN, y el fármaco antipalúdico hidroxicloroquina, y el antiparasitario ivermectina. La eficacia y la seguridad de los dos primeros medicamentos aún no se ha demostrado de manera concluyente, y existen fuertes dudas sobre los dos últimos, que tendrían algún efecto en los casos leves, pero no serviría en los casos moderados a graves o severos. Esto ha sido largamente comentado, y yo diría donde hay más discrepancia en el tema, sobre todo en el uso de la hidroxicloroquina, que se usó en un momento determinado hasta como un preventivo. Hay algunos connotados líderes que han utilizado la hidroxicloroquina como un preventivo y terminaron igual infectados porque no tomaron las medidas de evitar el contagio. Sobre la ivermectina hubo incluso en Chile, en la clínica Indisa, hubo un ensayo también. Se habían comunicado algunos resultados que eran positivos, pero da la impresión que ya en el paciente grave, en el paciente que está muy complicado, ninguno de estos medicamentos ha tenido realmente un efecto beneficioso. El mejor tratamiento hoy sigue siendo la prevención del contagio.
En este minuto no tenemos más alternativa que creer en eso. Y en eso es responsabilidad nuestra. Bueno, esto, prevención del contagio coronavirus, esto es lo que aparece en la página del Ministerio de Salud. Plan de acción dice el coronavirus, prevención, contagio de los coronavirus. El lavado de manos. Ya sabemos todo, el lavado de manos nos han machacado permanentemente la importancia y realmente tiene mucha importancia. Hay gente que usa guantes. Ojo con los guantes. Es más seguro lavarse las manos. Estornudar o toser en el antebrazo. Mantener una distancia mínima de 1 metro, ojalá 2. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. No compartir bombillas, vasos o cubiertos con otras personas. Y evitar saludar con la mano o dar besos. Estas son las recomendaciones de prevención de contagio que se hace para el coronavirus en el Ministerio de Salud. A mí me llama la atención que aquí faltan cosas que el Ministerio está todos los días también insistiéndonos en que tenemos que hacer. Yo agregué algunas cosas aquí, algunas medidas que a mí me parecen que son tremendamente importantes. Primero, respetar medidas de cuarentena y cordones sanitarios. Ustedes ven la cantidad de personas detenidas porque no respetan las cuarentenas. Personas que están en cuarentenas obligadas, o sea, están contagiados, y sin embargo andan circulando. Dicen que va a haber un cordón sanitario y se arman una fila de vehículos tratando de salir el día antes, que es una cosa impresionante. Segundo, salir de la casa lo justo y necesario. Ya en el bichineo, de repente uno va a Concepción y la cantidad de gente en las calles de Concepción al mediodía es increíble. Tercero, tener cuidado con el delivery de todo tipo. Siempre recibir con mascarillas, ojalá hacer las cosas que llegan, desinfectarlas. Cuarto, llevar la mascarilla siempre fuera de casa. Ustedes ven que en el afiche del ministerio eso no figura llevar la mascarilla. Y ustedes saben también de que esto fue bastante discutido. Al principio la Organización Mundial de la Salud decía que la mascarilla la debían llevar solamente a las personas infectadas. La verdad es que hoy día con los asintomáticos somos todos potencialmente portadores del virus. Por lo tanto, entre llevarla y no llevarla, mejor llevar la mascarilla, especialmente cuando estamos fuera de casa. Mantener aseo en superficies del hogar, especialmente en las superficies de cocina, donde hacemos los alimentos. Cuando hay niños en el hogar, usar calzado de calle y calzado de casa. ¿Por qué? Porque el niño, si usted entra con los mismos zapatos que vienen de fuera, aunque es dudoso hoy día que el virus en la planta del zapato llegue activo. Generalmente lo que ahí está en el suelo pueden ser restos del virus, partes del virus, partículas muy pequeñas. Pero generalmente virus activos es muy difícil. Pero si tenemos niños pequeños que juegan en el suelo o que hay niños que gatean en la casa, es preferible tener un calzado para la calle y un calzado para estar dentro de la casa. Vacuna contra el coronavirus. Dice Sara, es SARS-CoV-2. Actualmente hay alrededor de 200 grupos trabajando en todo el mundo en busca de una vacuna. Y la Organización Mundial de la Salud está observando a unos 140. Del total de proyectos en ejecución, 18 están en ensayos clínicos en humanos. Y de estos, 3 están en fase 3. En realidad hoy día, ya ayer ingresó un cuarto que es Pfizer, que ingresó también en fase 3. Que significa prueba en miles de personas en forma aleatoria, doble ciego y en comparación con placebo. Todos los estudios siempre tienen que tener comparación con placebo y ser doble ciego. Es decir, el doble ciego significa que la persona que pone la vacuna no sabe si lo que está poniendo es una vacuna o no es una vacuna. Puede ser un placebo. Eso no lo sabe quien pone, pero a quien le inyectan la vacuna tampoco lo sabe. Eso está en control que está aparte de las personas que participan. Por eso se llama doble ciego. No sabe ni el que la pone ni el que la recibe.
Estas tres, las que estaban hasta anteayer cuando terminé el PowerPoint, estas tres son Sinovac Biotech, que la están preparando los chinos, Shadoxin COP19 de la Universidad de Oxford, que trabaja con el laboratorio AstraZeneca en Inglaterra, y mRNA 1273, que es del laboratorio Moderna en Estados Unidos. Existe la esperanza de tener la vacuna para la población de riesgo entre diciembre del 2020 y marzo del 2021, y para la población general a mediados del 2021. Si esto se cumple, tal como es lo más probable que va a ocurrir, sería una cosa increíble. Sería la vacuna que se ha producido con mayor rapidez desde que se producen vacunas. Producir una vacuna es algo extraordinariamente difícil. El VIH lleva más de 25 años tratando de tener una vacuna y todavía no la pueden tener. No han podido lograr una vacuna que tenga efectividad. Las vacunas en general, las más rápidas que se producen, van alrededor del año y medio. Cuando es un virus nuevo, por supuesto. Cuando ya son virus conocidos, se va ajustando a la mutación que el virus pueda tener. Nos pasa con el virus de la influenza, por ejemplo, que todos los años nos tienen que vacunar porque el virus muta. Por lo tanto, tenemos que generar una nueva vacuna. La inmunidad que nos genera esa vacuna ya no nos sirve para el nuevo virus. Bien, creo que en Chile estamos relativamente en buen camino, al menos en las estadísticas que vemos a diario. Una PCR en 10% de positividad, que es muy baja, llegamos a tener un 20 y un poquito más de 20% de positividad. Disminución de pacientes, y en Chile también, esto el que sea un 10% es bastante creíble, porque la cantidad que Chile realiza de PCR es muy alta. Es muy alta, por millón de habitantes es una de las más altas del mundo. Por lo tanto, nos da una buena idea de lo que está ocurriendo. Porque hay lugares donde dicen, miren, nosotros tenemos 2.000 casos, pero hacen 5.000, 6.000 PCR al día. Es decir, no tiene mucho sentido. Disminución de pacientes en estado crítico es un buen indicador. Disminución de los contagios diarios también es un buen indicador. Ojo con lo que pasó ayer y hoy día. Aumento de camas disponibles UTI y UCI también es un buen indicador. El problema, ¿saben cuál es el problema? Es que somos chilenos. Tropezamos a menudo con la misma piedra. Pecamos de optimistas. Nos tiramos a la piscina y no miramos si tiene agua. Yo espero que en este desconfinamiento que se está planificando no nos pase lo que nos pasó con la nueva normalidad. Cuando nos invitaron a tomar café, errores comunicacionales. No entendemos nunca hasta que nos pasa. Somos testarudos y somos incrédulos. Somos indisciplinados por naturaleza o por ignorancia. Si la estrategia del paso a paso es respetada y empujada por todos, tiene un buen porcentaje de posibilidad de éxito. Lo contrario, será un desastre. Estoy un poco pesimista de su resultado, al ver el aumento de movilidad de las personas en los lugares que se levantó la cuarentena. Yo habría esperado tal vez 2 semanas más, que es nada después de tanto sacrificio, de meses confinados. Haber esperado un par de semanas más creo que habría sido más prudente. Cuidémonos entre todos. La vacuna ya viene. Muchas gracias por escucharme. Carlos. Muchas gracias, doctor Alfredo Jerez, por su excelente presentación, muy documentada. Vamos a ir a las preguntas, Iván. Bien, muchas gracias, doctor Jerez. Desde ya, a quienes han asistido a esta charla, hay 28 personas conectadas, así que yo creo que estamos muy contentos con la asistencia. Hay que hacer preguntas. Son bienvenidas las preguntas en el chat, ¿ya? Y aquí las vamos a reproducir para
conversar con el doctor Jerez. Yo voy a hacer una pregunta como para romper el hielo. Bueno, usted, doctor, es geriatra también, es médico geriatra y se ha dedicado a esa área. Y yo quisiera preguntarle algo que me parece a mí que puede ser una duda que puede ser extendida en la comunidad. Son bastante bien conocidos los signos y síntomas y las manifestaciones clínicas del COVID. De hecho, estaba leyendo ahora mismo el informe epidemiológico de ayer y son los signos y síntomas de siempre. Sin embargo, se destaca la fiebre como signo y síntoma, que a uno lo podría hacer sospechar en eso. Sin embargo, en la población adulta mayor, la fiebre no necesariamente es un signo que se manifiesta en los primeros estadios de los cursos clínicos de ciertas enfermedades infecciosas. Entonces, yo no sé si a su juicio pueden haber algunas diferencias en cuanto a la sospecha diagnóstica de esto en el contexto de los adultos mayores. No sé qué opinión tiene al respecto. Bueno, la fiebre es una manifestación de defensa del organismo. Habitualmente la fiebre es una hiperreacción del organismo ante tratando de defenderse de un elemento extraño. Por lo tanto, los adultos mayores, por razones obvias, tienen su sistema inmunológico ya más deficiente, con menor respuesta. Por lo tanto, ellos a veces tienen infecciones muy graves, a veces incluso pacientes con neumonias, pacientes con infecciones urinarias crónicas, por ejemplo, y no tienen fiebre. Ellos no hacen fiebre. Entonces, ¿por qué? Porque su respuesta inmunológica es menor, va cada vez más siendo más deficiente. Y por esa razón, en los adultos mayores, la fiebre no es un signo, y en el adulto mayor hay que ir a buscarlo. Por eso que en los hogares de ancianos se fueron a hacer PCR, por ejemplo, a toda la comunidad, no esperando que tuvieran fiebre, porque al principio ustedes recordarán que si a alguien no le dolía la cabeza, no tenía fiebre, no estaba tosiendo o no le dolía la garganta, le decían, no, usted no se haga la PCR porque le va a salir negativa. ¿No? Hasta que de repente aparecieron las famosas personas que no tienen síntomas, el PCR positivo y que no tiene síntomas, el asintomático. ¿No? Cosa que también algunos han puesto en duda. Algunos han puesto en duda que haya una persona con un virus desconocido para el cual nadie tiene inmunidad y que no tenga síntomas. Algunos están pensando que esa persona tiene algún remanente del virus, pero de un virus, por ejemplo, del SARS-CoV-1, que es muy parecido al SARS-CoV-2 y que inmunológicamente podría dar una PCR positiva por similitud del ARN, porque eso es lo que identifica en el fondo la PCR. Entonces, en el adulto mayor, y es por eso que el adulto mayor, además, lógicamente, la gran mortalidad hoy día, el porcentaje más alto de fallecidos en el mundo, ya llevamos casi 700.000 personas fallecidas en el mundo, la gran mayoría de ellos son adultos mayores. Sí. Entonces, podríamos decir que cuando un adulto mayor comienza a experimentar síntomas respiratorios, no deberíamos esperar a que tenga fiebre para consultar. Claramente no, claramente no. Como le digo, el adulto mayor puede incluso estar asintomático. Por eso que ustedes ven que en Estados Unidos hubo un hogar de ancianos donde fallecieron 90 personas. 90 personas en un solo hogar. Porque había mucha gente de ellos que ninguno tenía ningún síntoma, ninguna causalidad para consultar siquiera. Y de la noche a la mañana se morían. Sí. Aquí en el chat tenemos una pregunta que la hace, ojalá puedan poner su nombre si es que no tienen su nombre en la casilla, porque Galaxy S20 la hace, no sé quién será. Y dice, bueno, doctor, habló de la diferenciación del huésped asociado a la edad. ¿Se podría agregar la situación del baño del paciente en aquellos pacientes que necesitan baño o pacientes en situación de prostración, por ejemplo? ¿Hay algunos factores que pudiesen determinar el pronóstico de esta enfermedad?
Es que no entiendo bien la pregunta en cuanto a por qué el baño. No, No. habla Hola, del buenas paño. noches. Hablan del paño. Hola. Lo que pasa, Hola. yo soy Galaxy S20, no pude poner el nombre, disculpen, sé que la pregunta es por chat. Lo que pasa es que el doctor hizo mi nombre es Ángela Aguilera, estoy conectada desde Santiago. Eh, el doctor habló de la condición del huésped con respecto a la edad. Sin embargo, lo que me refiero con el paño del paciente es que existen pacientes de 30 años que se ha visto que tienen un sobrepeso. Por ejemplo, más de 100 kilos, estos pacientes presentan mayor riesgo de mortalidad con respecto al COVID-19. Caen muy rápido en situación de ventilación mecánica y cuesta mucho sacarlos a Winning. Entonces mi pregunta va asociada a eso. Si la condición del paño del paciente también es un efecto, digamos, importante, es una situación importante para poder observar y no solamente la edad. Eso iba un poco para Está que bien, no, se entendiera lo del paño. ahora entiendo la Gracias. pregunta. Lo que pasa es que, claro, ella es una persona joven que está haciendo la pregunta. Paño se refiere a la condición del paciente. Es que yo Exacto. entendí baño, por eso yo decía el baño, ¿qué tiene que ver el baño? No, es No, paño de la condición el del paciente. paño es la condición del paciente. En salud se habla Gracias. mucho del paño del paciente. Bueno, efectivamente, eso es lo que yo traté de explicar cuando entregué esa clasificación que nos entregan estos colegas de ingleses, donde ellos clasifican casi como que existen 6 tipos de virus, del coronavirus, del COP2, de acuerdo a la sintomatología y a la clínica que los mismos pacientes han reportado. Ahora, no la crítica, pero lo que yo veo como un inconveniente en pensar que hay 6 tipos de COVID, o 6 tipos de SARS-CoV-2, es que no, la clasificación considera solo la mirada de los síntomas de los pacientes, pero no la calidad del paciente. Si un paciente es el paciente que nos acaba de decir ella, un paciente de 30 años, obeso, 120, 140 kilos, evidentemente que ese paciente está en una peor condición de un paciente que tenga 50 años y sea sano. Y por eso que cuando al principio, por ejemplo, uno de los mitos, a los niños no les pasa nada, mentira, también les pasa. A la gente joven no les pasa nada porque les va a dar un resfrío común y corriente y se van a mejorar. No es verdad. También se pueden morir. También pueden tener un COVID-19 grave y terminar en un respirador, en una sala de paciente crítico. Es decir, aquí este virus ha ido derribando un montón de mitos que habían al principio. Hoy día, por ejemplo, en los niños, se puede producir en un niño porque el niño tiene una inmunidad muy despierta, muy hábil. El niño se infecta y puede producir una tormenta inmunológica que puede producir un cuadro muy parecido a una enfermedad de respuesta inmune muy exagerada que tienen algunos niños, pocos niños, pero que son cuadros extraordinariamente graves. Son graves porque cuestan mucho recuperar esos niños. Ahora, lo normal es que un niño reaccione violentamente a una infección más, a un virus absolutamente desconocido. La siguiente pregunta, doctor Jerez, va en la misma línea. La hace don Mauricio Lártiga. Junto con decir que fue muy clara su exposición, muchas gracias, le plantea 2 preguntas. Respecto de los niños, se descubrió una patología inflamatoria asociada, si esa es tratable o no. ¿Deja secuelas? Y la otra pregunta dice, ¿el examen PCR requiere orden médica, al igual que cualquier examen médico? A ver, en lo de los niños, el MINS, es el síndrome que me estaba refiriendo. Efectivamente es un cuadro que si se trata en forma tardía, puede dejar secuelas, porque puede producir alteraciones multiorgánicas, puede dañar varios órganos.
Las enfermedades autoinmunes son bastante, porque en el fondo se transforma en una enfermedad autoinmune. Tiene tanta inmunidad que se comienza a atacar a sí mismo. En el fondo, para decirlo en forma muy simple, eso es autoinmune. Y son enfermedades que pueden pasar en una fase aguda, pero pueden transformarse en crónicas. La artritis reumatoide, el lupus eritematoso, el síndrome de Sjögren o síndrome seco, son enfermedades reumatológicas, reumatológicas que se transforman absolutamente en crónicas. Ahora, en estos niños, si el niño es diagnosticado y tratado oportunamente, la verdad es que debiera recuperarse, y si el cuadro fue tardío o el tratamiento fue tardío, puede quedar con algunas secuelas posteriores. En cuanto a la segunda pregunta, ¿cuál era? PCR. Lo de ¿Se la requiere PCR. orden médica? En realidad, sí. Cuando el paciente, por ejemplo, hay gente que hay que hacerle orden médica porque no tiene ningún síntoma, pero el caballero donde va a ir a trabajar le piden que tenga la PCR, o si no, no lo aceptan en el trabajo, aunque no tenga síntomas. Y en ese caso, los laboratorios están pidiendo que alguien le haga una orden médica para poder tomar el examen. Pero si un paciente va y dice, mire, tengo fiebre, estoy con dolor de cabeza, estoy con dolor de garganta, estoy toseando, le tienen que hacer el examen sin orden médica. Muy bien. Ahora, ese fue un error al principio, de que hay personas que tenían contacto, por ejemplo, o creían haber tenido un contacto con un paciente, iban a tomarse la PCR y no se la hacían, porque no tenía la tríada de síntomas que se necesitaban para que le hicieran el examen. Porque al principio siempre se pensó que las personas que no tenían síntomas no sacaban nada con tomarse una PCR porque la PCR iba a salir negativa. Y eso se demostró que no es cierto. Ustedes ven que todos los días nos ponen en la televisión ahí 300, 400, 500 casos de personas asintomáticas que les sale una PCR positiva. Doctor, una nueva pregunta. ¿Considera que la toma efectiva o la forma en cómo se toma la PCR incide en la detección del virus? Que incida en la detección del virus. Bueno, si el hisopado está bien hecho, porque se toma en secreción nasofaringea, si el hisopado está bien hecho, no debería incidir. Lo que pasa es que, y esto lo vi en una discusión que tienen una colega nuestra en España, donde ella dice que realmente la PCR no sirve de mucho porque está entrecruzada con otros virus ARN que el paciente pudo haber tenido. Claro, de repente en la garganta una persona podría tener, por ejemplo, un coronavirus, que entre paréntesis, el coronavirus, el 30% más o menos de los resfríos comunes que todos tenemos es un coronavirus. Es un coronavirus. Entonces los coronavirus además que son muchos, están permanentemente en contacto con nosotros. Por lo tanto, una persona, por ejemplo, que tuvo un resfrío común de un coronavirus común y corriente, a lo mejor tiene una cadena ARN similar y podría darle un positivo. Porque fíjense ustedes que el coronavirus actual, el COV-2, tiene alrededor de 30.000 nucleótidos. Y en un hisopado uno puede encontrar 200 nucleótidos. Y de esos 200 pueden haber varios que son parecidos a otro y que me pueden decir que es positivo al COV-2 cuando realmente no lo es. Pero ese es un problema técnico que no tiene solución, ese problema técnico. Porque llegar a tomar el virus completo es bastante más complejo que tomar la parte de un virus. La siguiente... Estas explicaciones son bastante técnicas porque lo del PCR, la PCR es un examen extraordinariamente complejo. Por eso que no es un examen que se lo toman y a los 10 minutos le dan el resultado. Necesita muchos pasos, tiene que hacerse una conversión. Es bastante complejo. La siguiente pregunta la hace Pablo y le dice, doctor Jerez, ¿cuál es su opinión acerca de la toma del examen PCR versus las inmunoglobinas cuantitativas? Ya, lo que pasa es que las inmunoglobulinas son distintas. Las inmunoglobulinas son nuestros anticuerpos. El organismo produce dos tipos de inmunidad, la inmunidad celular y la inmunidad humoral.
La inmunidad celular es la que los linfocitos T, que son los que la inmunidad que se produce ante cualquier virus que nos pueda atacar preferentemente. Los linfocitos T van a atacar fundamentalmente los virus que penetran en la sangre. Los humorales son más bien los anticuerpos que van a actuar sobre aquellos elementos que nos invaden fuera de la célula. Pero esta inmunidad humoral, que es la de las inmunoglobulinas, va a aparecer en la persona que haya tenido la infección. Si una persona no ha estado infectado, no le va a salir la inmunoglobulina, ya sea la M o la G, que son las inmunoglobulinas que más frecuentemente aparecen en este cuadro. Especialmente la M, que es la más permanente y la primera que aparece. Pero la persona tiene que haber tenido la enfermedad para que tenga inmunoglobulina, porque las inmunoglobulinas no aparecen al día siguiente que la persona se contagia. Por lo menos demora 10, 12, 15 días en que las inmunoglobulinas estén activas para actuar. Por lo tanto, ese es un examen que para diagnóstico es tardío, porque la persona ya o está contagiada o ya hizo la enfermedad. Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Nos sirve, por ejemplo, si alguno de ustedes se quiere hacer un IgM, un IgG, se consigue una orden para hacerse el examen, para saber si ha tenido o no ha tenido el SARS-CoV-2, si tuvo o no tuvo el coronavirus. Pero eso, ¿por qué? Porque una persona lo pudo haber hecho asintomático, de acuerdo a lo que hoy día sabemos. Mañana tal vez nos van a decir que no, que los asintomáticos eran otra cosa. Doctor, estamos como llegando al tiempo, pero tenemos varias preguntas y no queremos dejarlas sin contestar. Dice don Miguel Mendoza: doctor, me gustaría agradecer la exposición y aportar el caso que se ve día a día en la atención primaria. El hecho de que exista un contagiado en casa no significa que todos deben contagiarse, por lo que es muy importante aislar al caso infectado y evitar el contacto intradomiciliario. Así es, eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que, si todo el mundo hubiese hecho eso, no estaríamos hoy día en lo que estamos. Lo principal, tal como yo lo decía en la presentación, sí, hoy día la prevención es lo principal. Y si me permiten decir algo, yo soy un hombre que he estado en todos los sitios donde puede estar una persona en el sistema sanitario de salud. Y tengo buena parte de mi vida, casi la mitad de mi vida, trabajé en atención primaria. Y yo creo que el gran error que cometimos en Chile fue no haber, desde el primer minuto, haber hecho que la atención primaria fueran quienes llevaban la trazabilidad desde el primer día. Si yo hubiese tenido en una comunidad, por ejemplo, eso que hicieron de que los alcaldes no tuvieran idea de quién era la identidad porque se iba a discriminar a las personas, eso fue un error. La gente tenía que conocer a las personas para ayudarlas, para estarlas cuidando, para asistirlas, para ayudarles. Si una persona tenía que salir a trabajar porque no tenía que comer, bueno, le llevo comida, pero que no se mueva de donde está. Entonces, yo creo que la trazabilidad era una cosa muy importante, pero que no se valoró suficientemente desde el principio. Cuando ya incorporamos a la atención primaria y metimos la trazabilidad, realmente eso, el resultado se vio rápidamente. Comenzaron a bajar los casos, pero en forma impresionante. Muchas gracias, Iván. Parece que queda una última pregunta. Yo quería complementar la pregunta anterior, doctor, pero en el caso de que una persona estuviese con problemas de COVID dentro de un núcleo familiar en una casa, ¿cuál sería recomendable o en qué caso sería recomendable que una persona pasara su recuperación en una residencia sanitaria? Claro, ese es el ideal. Justamente por eso se crearon las residencias sanitarias, porque hay lugares donde, a ver, lo que dijo el ministro Mañalich en un momento determinado fue la absoluta verdad. Cuando él dijo, yo no sabía cómo duerme y cómo vive la gente la gente más pobre.
Eso es lo que ocurre. No sabíamos cómo esa gente vive. En una pieza pueden dormir 4 o 5 personas. El hacinamiento en nuestras comunidades es muy grande. Por lo tanto, por eso que se crean las residencias sanitarias, porque hay gente que no podía hacer aislamiento dentro de su casa. Estaba contagiado, no estaba comprometido desde el punto de vista de la salud, estaba haciendo una enfermedad leve a moderada, podía ser tratado solamente en su casa, pero no tenía las condiciones. Por eso que se crean las residencias sanitarias, que fue una muy buena política y estrategia, Pero las personas que se quedaban en las casas, las descuidamos al principio. Entonces, no nos preocupamos de esas personas que no tenían cómo hacer un aislamiento en su propia casa. Ahora, cuando las condiciones estaban dadas, por supuesto que se podía hacer y cuidar a las personas en las casas, sin necesidad de llevarlo a una residencia sanitaria. Si las residencias sanitarias son para las personas que no pueden cumplir en su hogar el poder cuidarse de no contagiar a otros. Por ejemplo, una persona en una casa que está con su mujer está embarazada y resulta que tiene una habitación más en la casa. Tendrá que dejar a su señora con su guaguita que sigue ahí y él se tendrá que ir a un lugar donde pueda estar alejado y lejos de la posibilidad de producir contagios en su casa. Muchas gracias, doctor. Yo al menos por mi parte voy a hacer una última pregunta que me parece muy importante, sobre todo en la estación en la que nos encontramos. Claudio Erquén pregunta, bueno, dice, doctor, Jerez, muy clara la exposición, muchas gracias. Y pregunta, ¿el factor climático incide en la propagación del virus? Estamos a la mitad del invierno y uno tendería a pensar que acercándonos a las estaciones estivales se podrían relajar las medidas preventivas. Y felicitaciones a la Corporación Lorenzo Arenas Olivos por la iniciativa. Bien, efectivamente es así. El clima favorece, los climas helados en general, en cualquier parte del mundo, favorece la progresión del virus. Al contrario, en los lugares donde hace mayor cantidad de calor, eso hace que el virus tenga menor progresión. Eso ocurre como les digo, ocurre en todas partes del mundo. Es así, el clima influye en esto, absolutamente. Pero también influyen otras cosas. Brasil tiene un muy buen clima y ustedes ven lo que ha pasado. Pero ahí es una políticas de salud mal concebidas, mal llevadas, y ha pasado todo el desastre que tienen los pobres brasileños por malas políticas. Para finalizar, doctor. Hola, ¿alcanzo a hacer una pregunta? ¿Aló? Ya, adelante, hágalo. Ya, ¿el calor realmente mata al virus? El calor sobre los 60 grados sí, pero no el calor del sol. No el calor del sol. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Y la última, doctor Jerez, ¿cree usted que la disminución de la positividad del PCR al 10% se deba a que recién están dando efecto las cuarentenas? Yo he dicho algo, a ver, en beneficio del doctor Mañalich. Yo creo que él tuvo mala suerte. Yo creo que se fue justo en el momento en que las cosas comenzaron a ser mejores. Si ustedes se fijan, desde que el doctor Mañalich salió del ministerio, no hay política excepto la trazabilidad que él ya la tenía anunciada de lo que iban a hacer. Como una estrategia nueva. No han habido estrategias nuevas. Tal vez lo que cambia son las estrategias comunicacionales, que son claramente distintas, positivas. Yo creo que es ese el cambio que ocurrió con el cambio de ministro. Es una ganada de tipo comunicacional. Pero en cuanto a estrategias de salud, son exactamente lo mismo que estaba haciendo Jaime Mañalich. Y yo creo que eso queda muy de manifiesto permanentemente. El subsecretario de redes asistenciales se encarga de decir permanentemente esto es resultado de las cosas que venimos haciendo hace tiempo. Y yo creo que tiene razón. O sea, las políticas, las estrategias y el resultado de estas políticas
no son de hoy día para mañana. Siempre son cosas que las respuestas son 2 semanas después, 3 semanas después. Es así. Hemos llegado al final de nuestra charla de hoy. Contarle, doctor, no ha tenido el tiempo usted de mirar el chat, pero aquí hay muchos agradecimientos y felicitaciones. También agradecemos su charla muy ilustrativa, muy documentada, muy clara. Y a nuestros amigos los invitamos para el 21 de agosto. Estamos preparando una segunda charla que estará orientada hacia la salud mental. No sé, doctor, ¿algo más al terminar? No, yo lamento solamente que se nos haya grabado la presentación en el momento del PowerPoint, pero no, agradecerle nomás a la corporación la invitación a hablar sobre este tema que nos compete a todos, pero insistir en algo, insistir que en este momento nosotros somos responsables de lo que pueda ocurrir. Las políticas de salud están hechas para grupos conglomerados grandes de gente, pero un ministro, un subsecretario, seremi, directores de salud, no pueden andar detrás de las personas. Lamentablemente los chilenos podríamos haber estado mucho mejor si no fuéramos tan porfiados, si no fuéramos tan indisciplinados. Es un problema que no sé si algún día tiene arreglo. Pero les agradezco mucho que me hayan invitado y que me hayan dado la oportunidad de poder expresar algo de lo que está pasando hoy día en el mundo. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos al doctor Jerez por su presentación, a Carlos Alegría, nuestro soporte técnico, a Iván Rodríguez, quien ha estado acompañándome en el día de hoy, y un saludo muy cariñoso y un excelente fin de semana para todos los amigos y amigas que se conectaron en esta charla. Muy buenas noches.